Hola, buena noche. Bueno, Harold Rubio, soy músico, productor y pues hoy vamos a hablar un poco del tema de lo que es el procesamiento de las voces, referente también a lo que tiene que ver con la afinación, la corrección tonal, pues un poco de cómo se trabaja la armonización y algo de cómo se puede aplicar una cadena de procesamiento en la voz. Siempre que estamos trabajando con la voz, hay que pensarlo como un instrumento común en su funcionamiento. Obviamente tiene ciertas características en la manera en que funciona. Todo va a depender si es hombre, si es mujer, el timbre del hombre, el timbre de la mujer, el registro sobre el que trabaja. Las voces van a variar mucho su comportamiento también cuando estamos hablando de la producción referente a los procesos que estén utilizando. Entonces, el tener una buena producción de voz también significa hacer buenas elecciones en los elementos que ustedes están utilizando para procesarla. ¿Elecciones de qué? Procesos dinámicos, procesos de tiempo, procesos de modulación, micrófonos, sobre todo al inicio, porque los micrófonos son un complemento del timbre de la voz. No significa tener el mejor micrófono para grabar las voces. Ustedes pueden grabar con cualquier tipo de micrófono si saben escogerlo acorde al timbre de la voz. Entonces, ahí empezamos a ver qué características tiene la voz. Es brillante, es opaca, es mediosa, nasal, yo qué sé, es de pronto, tiene mucho contenido en los bajos. Entonces, si usted va a elegir un micrófono, sepa las características de los micrófonos primero. Entonces, micrófonos, tipos de micrófonos, dinámicos, de cinta, condensadores. Pero tenemos muchos micrófonos dinámicos, tenemos muchos micrófonos de cinta, tenemos muchos micrófonos de condensador. Si usted está utilizando un micrófono de condensador y está utilizando un micrófono que tiene multipatrón, entonces si va a grabar una voz es diferente si lo usa cardioide, si lo usa bidireccional o figura 8, si lo usa omnidireccional, va a actuar muy distinto. Bien, los otros elementos a tener en cuenta es el espacio donde está trabajando. El acondicionamiento acústico es importantísimo. O sea, si usted puede tener la mejor voz, el mejor micrófono, el mejor preamplificador, todos los elementos técnicos, pero si usted está en un espacio acústico malo, créame que no le va a funcionar. Va a tener problemas de resonancias, va a tener problemas de reverberación en exceso, que después va a ser muy difícil de controlar. Entonces, si usted va a ir a una sala, siempre que vaya a una sala nueva, donde usted en un espacio que usted no conoce, tiene que empezar a conocer la sala caminando por el espacio, hablando, aplaudiendo, gritando, lo que sea, y auditivamente reconocer dónde es la mejor ubicación para poder grabar esa voz. Que está grabando en su cuarto, yo qué sé, tiene un home studio y está grabando en su cuarto. Bueno, su cuarto no suena lo mismo acá que acá, acústicamente hablando. Si usted se ubica en una esquina y seguramente va a tener problemas de bajos, de resonancias de bajos. Si se ubica en el centro y yo qué sé, tiene el techo a una altura distinta, de pronto le va a funcionar mejor. Si se ubica dentro del closet, de pronto le suena encajonado. ¿Sí? No es coger el cuarto y llenarlo o tener el closet y llenarlo de cajas de huevos. Eso no funciona. ¿Sí? Las cajas de huevos no funcionan. ¿Yo? Entonces, tienen que hacer pues al menos un acondicionamiento básico con elementos que realmente sean para esa función. Espumas acústicas que sean de tratamiento acústico, en lo posible pues fibra de vidrio, frescasa, bueno, todo ese tipo de elementos hay. Entonces, después de tener en cuenta los elementos de la voz, para hacer una buena captura, hacer una buena producción, entonces miremos las características de las voces. ¿Qué tienen las voces cuando se está haciendo una producción en el momento de una captura que es lo inicial? Problemas de pop, que son frecuencias bajas. Es el golpe del aire de la voz a la cápsula del micrófono. ¿Cómo controlamos eso? Con un filtro anti-pop. Tenemos diferentes tipos de filtros anti-pop.
Tenemos metálicos y tenemos los de nylon, que un filtro antipop básico, pues usted lo puede hacer con una media velada. ¿Sí? De hecho, puede hacer filtros antipop con un lápiz, poniéndolo frente a la cápsula del micrófono. Si usted tiene la cápsula del micrófono y le pone un lápiz, ya tiene un filtro antipop. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Está desviando el golpe del aire directo a la cápsula. Y eso es lo que me produce el... Eso es un pop. ¿Sí? Así funciona, ya, hechizo. No necesita ir a comprar un antipop de 200.000 para qué. ¿Sí? Ya, no relajado. Pero ¿cómo funcionan esos filtros? Entonces, ustedes han visto que hay filtros metálicos y los de nylon. Los metálicos en los orificios tienen como unas pestañitas muy pequeñas que están apuntando hacia otra dirección. Entonces, esos filtros metálicos me permiten que la voz tenga mucho mejor respuesta en el brillo y en el aire que los filtros de nylon. Los filtros de nylon simplemente no dejan pasar el aire. Los filtros metálicos dejan pasar el aire, pero lo desvían. Al dejar pasar el aire, tengo mejor respuesta en las frecuencias altas. Y voy a tener mucho más aire, voy a tener mucha más claridad en la voz en el momento en que se está capturando. No significa que uno sea mejor que otro, porque digamos usted puede tener un filtro metálico y estar usando un micrófono de condensador supremamente estridente donde va a perder el control de ese rango de frecuencias con la voz. Entonces después va a tener problemas de sibilance, posiblemente de siseo y otras frecuencias resonantes malucas que no le van a ayudar en el momento del procesamiento de la voz, sobre todo con la ecualización y con la estabilización del timbre. La otra característica que vamos a tener en cuenta de la voz es el siseo, que es diferente al sibilance. Actúa sobre el mismo rango de frecuencia, pero es diferente el siseo al sibilance. ¿El siseo qué es? El exceso de energía en las heces, ¿sí? Heces todo el tiempo. Eso va a varía mucho en el idioma que también se esté hablando. En castellano usamos bastante la S. Ustedes todo el tiempo están usando S cuando están hablando en español. Sí, ahí nos da, pero si están hablando en otro idioma posiblemente se usen otro tipo de S. ¿Sí? ¿A qué me refiero con otro tipo de S? Que el siseo, porque el siseo puede funcionar en un rango de frecuencia amplio, como más o menos de los 4.000 hercios, casi hasta los 7.000 y pico puede tener problemas de siseo, donde también se cruza con el sibilance. Es diferente una S a una SH, sh, como suena. Entonces ahí tenemos otra manera de procesar esa característica de la voz. Cuando vamos a controlar el siseo, necesitamos un procesador que realmente trabaja a partir de la dinámica, que es como un ecualizador dinámico que se llama deesser. El deesser es para el control de las heces. Bien, no todos los deesser funcionan para todas las heces, ni para todos los timbres de voz. Por eso hay muchos, de hecho. O sea, si usted está, aquí todos están familiarizados con los waves, plugins waves, ¿sí? Entonces tenemos el deesser básico que se llama deesser, que solo dice deesser. Tenemos el art deesser, que es de la suite de Renaissance de waves. Ese art deesser es mucho más sensible. Entonces cuando usted utiliza ese plugin y yo que sé, le bajo al threshold a menos 10, y usted en el otro deesser le bajó también a menos 10, en el art deesser eso le puede estar filtrando 4 decibeles más y le puede estar dejando la S así cuando entonces se tiró la voz, ¿sí? Entonces ahí está eso es un problema muy común y sobre todo porque también le está quitando brillo a la voz. El deesser, al funcionar como un ecualizador dinámico, ¿quién no sabe cómo funciona un ecualizador dinámico acá o qué es un ecualizador? ¿Sabes qué es un ecualizador? Bueno, es un dispositivo para modificar las frecuencias. ¿Sabes qué son las frecuencias? Hacia arriba, hacia abajo, en ganancia. Entonces yo selecciono un rango de frecuencia o una frecuencia específica y la modifico en ganancia hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? Lo que pasa es que el ecualizador dinámico no lo hace a partir de la ganancia que yo le modifique inicialmente, sino lo haces a partir de una dinámica que está entrando, como un compresor. Entonces yo le pongo un umbral y si entra mucha energía en cierta frecuencia, pues me va a atenuar más o le va a subir más o menos.
Si entra poquita, pues no pasa el umbral y me va a modificar esa frecuencia menos. Entonces el divisor funciona así, es un filtro dinámico a partir de ese rango de frecuencias. Luego tenemos el sibilance. Todos estos son tres características que siempre vamos a tener que controlar en cualquier procesamiento de voces. Luego tenemos el sibilance. ¿Qué es el sibilance? Es el exceso de energía en ciertos armónicos en la región más o menos de los 5.000 a los 8.000, 9.000 Hz. No, mentiras, más arriba, casi hasta los 12.000 se da el sibilance. ¿Por qué se puede dar un sibilance? Problemas de la sala, problemas acústicos de la sala, que usted grabó y no se fijó dónde era la mejor opción la mejor ubicación para grabar, o simplemente no hay un acondicionamiento acústico, entonces hay problemas de modos de resonancia en frecuencias altas, bueno, acústicos. Problemas de exceso de excitación armónica. Entonces, ahí venimos con lo que es la cuestión de la energía armónica cuando estamos capturando una voz. ¿Por qué se puede dar? Estamos usando dispositivos, micrófonos, preamplificador, quizá estén comprimiendo en la grabación, no sé. Yo prefiero no comprimir en la grabación, pues a menos que sea algo muy sutil. Entonces, circuitos, tenemos transistores con transformadores, tubos en cuanto a preamplificación. En los micrófonos, pues tenemos condensador, dentro del condensador tenemos condensador también de tubos, que me va a dar más resalte armónico. Los dinámicos, pues depende del micrófono que estemos usando. Y los de cinta de pronto no va a tener problemas de sibilance porque los de cinta tienen una caída en las frecuencias altas. Entonces, al usted usar un micrófono de cinta, automáticamente va a perder un poco de brillo en la voz. Entonces, usó usted un micrófono de condensador de tubos, usó un preamplificador de tubos, usó un compresor de tubos, después en el canal le metió un ecualizador de tubos, un excitador de armónico basado en tubos. Entonces, no, pues ahí se le fue todo, ¿sí? Se le fue los armónicos y se le descontrolaron. Entonces, primero se tiró el timbre de la voz, porque fueron demasiados armónicos. Le dio sibilance, le dio más siseo, y aparte que, como eso es una cadena de procesamiento, no solamente en el canal principal de la voz, sino usted tiene un grupo de voces, después tiene una submezcla, después vuelve a procesar en el canal máster, entonces todo eso se va a resaltar y va a perder el control de la voz. Entonces, cuando usted está sobreprocesada, no me gusta el timbre de la voz, está sobrecomprimida, tiene problema nasal, tiene problema de frecuencias altas, de todo. Entonces, ahí vamos a tener la cuestión de tener en cuenta el uso de los procesos para que no se me genere sibilance. Después de terminar como la captura, teniendo en cuenta estos parámetros, entonces la voz, al igual que cualquier instrumento, tiene como una cadena de procesamiento hasta llegar al final. ¿Qué es lo primero que se hace con cualquier instrumento grabado después de grabar? La edición. En la edición, ¿qué tenemos? Quitar el ruido, quitar frecuencias molestas, quitarle los espacios. Ya la cuestión de la respiración, eso va a variar porque eso lo podemos controlar con procesos o también lo podemos controlar a través de automatizaciones o de la misma edición, borrando completamente. La respiración es una cuestión de pronto subjetiva en la manera en que se controla. Hay cantantes que tienen respiraciones muy, muy exageradas, que mandan el ronquido, de pronto lo han escuchado, ¿sí? Hay unos que, bueno, normal, que en ciertos géneros de pronto se dejan ahí porque le da naturalidad a la interpretación, de pronto sobre todo si usted está haciendo una producción con una grabación en bloque o en vivo, pues es normal que suene la respiración, pero si ya es algo mucho más controlado y sobre todo géneros que están sobreproducidos en estudio, música electrónica, reggaetón, trap, pop, son géneros sobreproducidos, muchas cosas en estudio, por eso en vivo suenan tan distinto. Entonces ahí usted, bueno, sí puede coger pedazo por pedazo entre las frases, quitar la respiración o bajarle un poco, ¿sí? Yo prefiero bajarle un poco. Entonces ahí, bueno, entramos a utilizar plugins como Breath Control, como plugins como
para la voz como el Néctar de Isótopo, que es una cadena completamente para las voces basado en la composición armónica de las voces. De hecho, ahorita el Néctar 3, la versión 3 o 4, no me acuerdo, viene con IA. Entonces usted simplemente lo pone en el canal donde están las voces, le da play, él lo analiza y le hace un poco de procesamientos. Le ecualiza la voz, se la comprime, le pone excitación armónica y le pone procesos de tiempo. Eso le ahorra un poco de tiempo. No quiere decir que usted se le esté dejando el trabajo al plugin, porque usted tiene que hacer otro poco de cosas. O sea, usted ya tuvo que haber editado, no le afina la voz. O sea, él no le va a coger, y si usted está en otra tonalidad, él no le va a detectar la tonalidad y se lo va a poner donde es. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es en la parte de edición. Después de la edición, y lo primero que ustedes van a hacer antes de aplicar cualquier proceso, es la corrección tonal. La corrección tonal con cualquier plugin que haga corrección tonal. Pueden usar Melodyne. Yo uso Melodyne por comodidad, porque la ventana es mucho más cómoda, pero también está Wavestone, hay plugins gratis como el Pitch Correction de Melda Production, que es muy bueno. Ellos como desarrolladores de plugins son increíbles, pues. Y bueno, hay otros. Autotune, la verdad yo no lo uso para afinar manualmente, porque lo que hacemos antes de poner el efecto Autotune es afinar de manera manual. Tengo que coger la voz, billar esos desfases. Si está muy lejos, pues bueno, mandarlo a la nota que es, pero ahorita, pues a menos que sea como música clásica, de pronto un cantante lírico que esté tirándose su ópera, de pronto jazz, algo en vivo que sea muy orgánico. Después de eso, todo necesita corrección tonal. Absolutamente todo necesita pasarse por un corrector tonal, porque la industria en este momento está trabajando así. Pide cierto color sobre las voces. Bien, entonces, bueno, viene la corrección tonal. La corrección tonal manual tiene ciertos parámetros también para tener en cuenta. No podemos mandar todas las notas al centro. Entonces nosotros estamos pensando también en los intervalos de microafinación. El intervalo más grande que tenemos en la afinación occidental, ¿cuál es? Más pequeño, perdón. Semitonos, ¿sí o no? Pero los correctores de tono, al igual que digamos en los sintetizadores, tienen microafinación por una medida que se llaman comas o cents. Las comas me permiten darle un poco más de naturalidad al movimiento de la voz, para no tenerlo lo robótico, siempre a una coma cero en el centro de la nota. Entre un semitono, aquí tenemos 50 comas, cada semitono hay 50 comas. Entonces, si ustedes mueven de 0 a 49, entonces están pasando, depende en la frecuencia que estén, están pasando de do a do sostenido, con 50 comas. Hay unos cantantes que, digamos, bueno, la mayoría, cuando están cantando, depende de cómo estén trabajando su vibrato, o cuando trabajan también que están cantando melismas, entonces se están moviendo, está fluctuando la afinación en esas notas, en esos intervalos, ¿sí? De medio tono. Entonces usted puede ver, bueno, ¿dónde dejo la nota? Porque ve una gráfica donde está pasando hasta medio tono y 3/4 arriba. Entonces, bueno, ¿dónde dejo la nota? Tiene entonces que fijarse cuál es el movimiento de la gráfica. Todos los correctores tonales tienen un clip, una región, y tienen una gráfica, que es la línea que está dibujada. Nunca van a ver una línea recta. Esa línea recta es robótico, ¿sí? Y ahí es cuando ustedes empiezan a escuchar el efecto Cher, el efecto también, yo qué sé, T-Pain. ¿Han escuchado T-Pain? Que de hecho tiene un plugin que lo que hace es eso, mandarlo, no darle tiempo a la afinación para que suene de manera robótica. Para pasar de una nota a otra se necesita un tiempo que es algo natural. Se necesita, para que suene natural, no puedo dejarle esa transición de nota de 0 milisegundos. Se necesitan por lo menos unos 30, 40 milisegundos para que se haga una transición natural de nota a nota.
y eso es lo que modifican en los procesos para que suene robótico. Entonces, esa afinación manual, cuando usted la está haciendo, usted lo va a dejar lo más natural posible para después de eso, o sea, usted tener una afinación estable y después sí poderle poner los procesos, llevarlo a lo robótico o dejarlo natural o lo que usted quiera hacer. Pero tiene que hacer ese proceso o lo tiene que hacer. No hay de otra. No, si usted está lejano a la nota, ¿qué es lo que va a hacer el corrector de tono si lo pone automático? Lo va a acercar a la nota que está más cercana en la gráfica. Entonces, si la nota resulta que iba a ser un la, pero el cantante llegó más a un sol sostenido, el corrector lo manda al sol sostenido. Y después, bueno, ¿por qué suena desafinado? ¿Por qué no cantó bien? ¿O por qué no lo afinó? ¿Sí? No es recomendable poner una tonalidad, siempre. Primero, si estamos trabajando en mayor, listo. Usted tiene en mayor, que no sea mayor armónica. Usted tiene sus 7 notas y bueno, estamos en re mayor. Entonces, resulta que el cantante se mandó hacia un sol, pero la nota era fa sostenido. Y usted puso la tonalidad, listo, no hay lío, porque es una nota que hace parte de la escala. Pero si estamos trabajando en una tonalidad menor, entonces recuerden que tonalidad menor tenemos 3 escalas. Donde los correctores de tono, usted no le puede decir, póngase en menor natural y al mismo tiempo en menor melódica y al mismo tiempo en menor armónica. Él recibe una de las 3. Y si resulta que en un momento el cantante pasó, ustedes pusieron menor natural y pasó a la dominante y estaba haciendo la melodía en la tercera del acorde, baila porque se fue a menor. ¿Sí? Porque el corrector de tono no reconoce que estaba en esa escala. Entonces, cuando estamos haciendo una afinación manual, nos vamos a fijar en el acorde que estamos en el momento, no en una escala. Podemos tener acordes que no pertenecen a la tonalidad. Podemos tener acordes de paso cromáticos. Podemos tener, bueno, intercambios, podemos tener un poco de cosas ahí que no necesariamente se van a manejar todo el tiempo sobre una misma tonalidad. Entonces miramos esa cuestión ahí. Después de hacer la corrección de tono, que es algo, a veces se vuelve tedioso, pero es algo necesario, entonces empezamos a hacer el procesamiento de las voces. ¿Qué se le hace normalmente a un procesamiento de voces? Distorsión armónica, primero, distorsión armónica ya sea de cualquier desarrollador que ponga un canal. Waves tiene el NLS Channel que me emula 3 canales, emula SSL, emula NIF y emula EMI. EMI es la consola de Abbey Road. Tenemos Slate Digital, también tiene su propio emulador de consola. Bueno, todos, T-Rax tiene su propio emulador de consola. Dentro de la suite de Autotune tenemos el Warm, que lo que está emulando es un preamplificador de tubos de alta calidad. Bueno, antes de eso, también existen otros procesos que se utilizan mucho y ahorita pues por la cuestión del audio digital y de que todo el mundo trabaja en su casa, en su cuarto, tenemos emuladores de micrófonos. Entonces, el Mic Mode de Antares es uno que funciona increíble. Está el Lava de acústica, T-Rex tiene, ICA Multimedia tiene su propio emulador. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Grabé con un SM58. Yo le puse eso como fuente y le digo, ese SM58 quiero que suene como tal micrófono, entonces le pongo Neumann U87 y él lo que va a hacer es basarse en la composición armónica de dónde viene y llevarlo a la ecualización de cómo respondería ese micrófono U87. Los emuladores de micrófonos tienen muchísimos. A mí me gusta mucho el de Antares y el de acústica. Slate Digital también tiene su propio emulador. Lo que pasa es que ellos lo venden con el micrófono también, igual que los de Universal Audio. Ellos venden micrófonos donde después usted dice, este micrófono lo voy a cambiar por este, y así, y dan muy buenos resultados. Listo, entonces tenemos la emulación de los micrófonos, si lo quieren usar, después la distorsión armónica y después empezamos a hacer el procesamiento de las voces. En el procesamiento de las voces, ¿qué tenemos como cualquier instrumento? Primero, limpiar la voz, frecuencias que no necesitamos. O sea, ecualización sustractiva.
Después de la ecualización sustractiva necesitamos controlar la dinámica. Entonces, ¿con qué controlamos una dinámica? Con un compresor, ¿sí o no? Pero tenemos diferentes tipos de compresiones. Tenemos compresión dinámica, tenemos compresión tonal, tenemos compresión glue. La primera que vamos a hacer va a ser la compresión dinámica, que es para controlar los picos de la voz, sobre todo cuando hay bastante movimiento en los ataques de las frases. Esa compresión se va a manejar con ataques rápidos y relajamiento también muy rápido. No necesitamos comprimir mucho la voz, sino solamente que me controle los picos. Y eso lo vamos a hacer siempre comprimiendo de manera rápida. ¿Qué tanto comprimimos? Pues depende de qué tan fuerte esté el movimiento dinámico. Después de esa compresión dinámica, entonces empezamos ya como a agregar cosas. Venimos con lo que es una ecualización aditiva. ¿Qué buscan en la ecualización aditiva? Pueden buscarle aire a la voz, pueden buscarle cuerpo a la voz, pueden buscar que tenga un poco más de presencia hacia las frecuencias medias bajas, independientemente si el rango de voz que sea. Y bueno, agregando todo lo que necesito, teniendo en cuenta su criterio auditivo. Después de eso vamos a empezar a hacer otras compresiones, ¿sí? También sabiendo que usted ha hecho una sola compresión y no ha hecho una compresión en serie. Hay compresiones que llaman compresiones en serie donde yo puedo poner varios compresores en cadena, en serie en las inserciones, entonces pongo 3 compresores para que me generen diferente color y con muy poquita compresión. Entonces yo le digo que el primero solo me comprima 1 decibel, el segundo 1 y el tercero 2. Y logro los 5 o 6 decibeles que voy a hacer en la primera compresión dinámica, pero con diferentes colores. Entonces, tenemos en cuenta que hay varios tipos de compresores. Entonces, BCA, todo esto lo hablo rápido para BCA, FET, óptico, Barimú, y cada uno me da una distorsión armónica distinta. Entonces, yo voy a poner un BCA, después un API 2500, después pongo un BCA, un SSL tipo BCA, después pongo un FET, un 1176. Bueno, estoy combinando la distorsión armónica de esos y la respuesta referente a las transientes, a la rapidez con que puede detectar la señal, y me puede dar un poco más de musicalidad al trabajar con un solo compresor que se lleve todo el peso. Bien, cuando usted ya ha logrado el control tonal y el control dinámico, entonces usted le empieza a agregar el toque subjetivo. Entonces usted empieza hacia dónde quiere llevar la voz. ¿Qué procesos vamos a usar? Entonces vamos a usar otros ecualizadores que me van a dar cierto timbre y vamos a usar procesos de tiempo para darle espacialidad a la voz. Con los procesos de tiempo, entonces en los procesos de tiempo tenemos reverberaciones, delays, ecos. Para lograr un buen espacio no lo podemos lograr con una sola reverberación, toca combinar varias. Si usted quiere generar un espacio, usted está pensando en profundidad, en ancho y también en altura. Hay reverberaciones que me dan, todo es cuestión obviamente de sensación y lo que estoy escuchando en los monitores, ¿no? Como me imagino el 3D, el cubo del estéreo. Entonces hay reverberaciones que me dan más profundidad, otras reverberaciones que me dan más presencia y hay unas reverberaciones que me van a dar como naturalidad al sonido, como las tipo room. Las reverberaciones tipo hall, con esos tiempos y con esa emulación de espacio, me van a dar una sensación de profundidad, como una sala de conciertos. Al tener sensación de profundidad, ¿qué tiene? Tiene más bajos. Y si tengo más bajos, tengo más bajos en la reverberación y usted le puso esa reverberación al bajo, se le empieza a abrumar todo. Entonces, también hay que buscar la textura. Esa es otra cuestión a tener en cuenta, las texturas. Bien, que eso es lo que estamos también logrando con la reverberación. Yo puedo ecualizar una voz con una reverberación. Si ya logré el timbre y quiero más, de pronto un poco más de brillos, pero no voy a ir a ponérselo directamente a la voz porque también lo va a resaltar el siseo y el siseo ya lo tengo controlado, pues usted puede coger una reverberación con un tiempo muy corto, ecualizarla hacia el rango que usted necesita y complementar el timbre de la voz. Porque la voz, bueno, si la está utilizando por envío, ¿no? Porque si la está utilizando por inserción, está trabajando, está afectando todo, está afectando la señal principal también. Entonces eso sería un proceso de manera paralela.
Cuando logramos ya generar el color que queremos en la voz, pues, ¿qué más hay que hacer? Ahí ya usted solamente es que haya logrado una buena textura combinándose con el resto de instrumentos y finalizo. Bien, no se pongan, o sea, no le den tanto, tampoco trascendencia al procesamiento. Entre menos cosas usted haga y logre el timbre, entre menos procesos le ponga, le va a funcionar mucho mejor. Si usted tuvo que comprimir menos, va a ser mucho mejor el movimiento dinámico y todo va a ser mucho más musical. Bien, las armonizaciones. Entonces, armonizaciones de las voces cuando son naturales o cuando son con correctores de tono. ¿Cómo yo voy a armonizar una voz? Lo más básico, teniendo en cuenta la armonía, el acorde en el que estoy en el momento. Recuerden que no podemos pensar en una tonalidad, pensamos es en el acorde. Pensémoslo de manera básica. Entonces, una triada. ¿Qué tengo? Una triada de sol menor. Entonces tengo sol, si bemol, re. La nota que está haciendo la melodía, el cantante, fue si bemol, que sería la tercera del acorde. Pero ustedes le mandaron la sesión o cuando grabaron al cantante no pudieron grabar las otras voces para armonizar en ciertas partes del tema. Entonces, ¿qué van a utilizar? Pues van a utilizar el recurso de completar el acorde de las otras dos notas con el corrector de tono. ¿Sí? O sea, para generar texturas en ciertos pedazos, efectos, lo que quieran. Entonces vamos a buscar las otras dos notas, listo. ¿Qué voy a hacer con el corrector de tono? Mirar dónde está el movimiento melódico, duplicar la voz 2 veces y moverla a las otras 2 notas del acorde. Sencillo. Conocimientos básicos de armonía para trabajar con afinación y con armonizaciones de voces. Básicos. ¿Cómo se construyen acordes? ¿Cuáles son las notas de los acordes? Bien, si usted no sabe cómo es una diferencia de un acorde mayor de un acorde menor, pues seguramente va a afinar más la voz. ¿Listo? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Como lo básico, esas son las cosas básicas para procesar una voz. ¿Tienen preguntas hasta este momento? Listo. Entonces, vamos a escuchar una voz, señor. Sí, por favor. Gracias, buenas noches. Me quedó de lo que usted mencionaba una duda respecto, digamos, el manejo de las ecualizaciones. Generalmente usted dijo las maneja al principio del proceso, pero me da la impresión con lo que decía que muchos compresores, reverberaciones podían afectar diferentes frecuencias y de pronto me queda la sensación de que sería también mejor poner ecualizadores al final para de pronto controlar esos efectos que se pueden hacer. No sé si puede profundizar al respecto. Así es, bueno, muy bien. Cuando vamos poniendo proceso tras proceso, siempre depende también va a depender mucho del género, ¿sí? Porque hay géneros que se van a procesar muchos más que otros. Entonces, y depende de la cadena de procesos que haya utilizado y cómo venga la grabación. Todo va a variar acorde a cómo venga funcionando desde el inicio. Entonces, lo primero que usted va a controlar, digamos que le va a salir a flote es el siseo en cuanto a procesamiento. El deesser, si ustedes grabaron y tuvieron problemas de siseo desde el inicio, el deesser va a ir de primeras en la cadena después de la corrección de tono. Pero el siseo también se puede dar a medida que vamos poniendo los procesos. Entonces yo tengo que controlar las heces quizá en el cuarto proceso de la cadena de inserción, porque se dio cuando hice una ecualización aditiva. Entonces ahí estoy variando también el orden en que estoy poniendo los procesos. Resulta que yo hice, siempre van a haber procesamientos paralelos. ¿Paralelos cómo? Por envíos. Entonces yo tengo mi voz, por ejemplo, una técnica a lo Michael Brauer. Michael Brauer, él era el ingeniero de Electric Lady Studios, el ingeniero que hicieron para Jimi Hendrix. Entonces, ahorita pues es el ingeniero del King, de John Mayer, de Coldplay, de ahí para arriba. Y el man inventó una técnica que es un procesamiento tonal a partir de los compresores.
pero eso también me obliga a tener en cuenta cómo se están generando las resonancias y tener que controlar de pronto más adelante. Entonces, ¿qué hace el man? Coge y procesa la voz normal, el procesamiento dinámico, control dinámico, ecualización sustractiva, y después manda esa voz a 5 compresores distintos. Él lo hace con compresores análogos, ¿no? Entonces manda esas voces por medio de envíos a 5 compresores, y entonces un compresor es un compresor FET, del otro, bueno, o puede ser 2 tipo VCA, pero diferentes marcas. Entonces cogió un SSL, cogió un NIF, cogió, yo qué sé, un 1176, de últimas mandó un Fairchild 670, donde ese compresor pues me va a generar más color, mandó un LA2A, y acorde al carácter que esté pidiendo el tema, entonces carácter emocional, entonces dice, bueno, en el coro es un poco más agresivo, entonces voy a subirle al compresor que es más agresivo, pero en el momento en que le subió a ese compresor se le resaltó una frecuencia molesta que venía con el compresor. Bueno, entonces también tiene que automatizar un ecualizador posiblemente dinámico para que en ese momento en que sube también controle esa frecuencia molesta que está ahí, pero eso va durante el camino, ¿sí? Entonces esos procesos que ponemos después es acorde a cómo venga funcionando la cadena pre. ¿Claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a escuchar una sesión donde tenemos unos espacios ahí chéveres para que pues escuchen y miramos cómo vamos a hacer una cadena de procesamiento y cómo funcionó la cuestión de la afinación de la voz. Y también si exageramos ese procesamiento de la voz para volverla un poco robótica. Bien, esto es una producción que hicimos con una muchacha que se llama Rosario Wilches, una cantante muy chévere. Y bueno, vamos a ver. Ella fue, o sea, ahí no hay más voces que no sea la de ella. Las armonizaciones, todo es la voz de Rosario. Bien, entonces, bueno, el tema es como un rhythm and blues. Lo pillamos, tiene una forma cuasi tradicional, sobre si menor la tonalidad. Entonces vamos a escuchar. En una selva de mil ramajes. Un segundo, controlamos un poco los bajos de este stem que está fuerte. Listo. Ella se Listo, entonces va. Póngale atención a en lo que sucede con la una voz. selva de mil ramajes se oculta ahora en el paisaje. Y aunque la busco, ella se esconde en sus mil formas. La traga el monte. Ya di mil pasos y perdí el rumbo, pero fue en sueños que así te vi. Estabas blanca, lejana y tosca, y al abrazarte fue que entendí. Ahora no me dejes sola. Ahora solo ven a mí.
Entonces, acá se fijaron que el movimiento de la manera de interpretar, ella juega mucho con los melismas, tiene mucho melisma, el vibrato sobre todo en las notas largas no es que sea muy exagerado, se nota pero pues controladito al final. Hay unos pedazos donde se está armonizando la voz, esas armonizaciones se hicieron sobre la tríada, no estamos generando tensiones, nada, sobre la tríada de los acordes que está sucediendo en el momento. Entonces, bueno, siempre que vamos a empezar a procesar la voz, importantísimo crear el flujo de señal inicial. Aquí tenemos la voz principal, no importa en qué programa estén trabajando, lo pueden hacer de la misma manera. Entonces tenemos la voz principal donde tenemos un canal y para lograr un poco más de espacialidad y de presencia en la voz, yo dupliqué las dos voces, dupliqué la voz 2 veces, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa voz? La voy a panear un poquito, solo para darle un poco más de cuerpo a la principal, en esos duplicados, que son solo capas. Esas voces yo las pongo como es la misma voz, solo aquí yo les voy a dar un timbre distinto, las mandamos aquí a lo que es el bus de la voz principal. Y aquí utilizamos como la técnica de Michael Brauer, pero con menos procesos. O sea, solo utilizamos 2 canales, que son este 670 y este 1176. Esta voz llega acá, se está procesando acá, pero realmente la mezcla se está haciendo desde estos canales. Cada sección la vamos a tener agrupada en su propio bus. ¿Por qué? Por el carácter que tiene. Entonces, les repito, el carácter emocional no es lo mismo en el verso, ni siquiera en los 2 versos, que en el puente y que en el coro. Entonces, el coro tiene que tener su propio color, el puente tiene que tener su propio color, las voces que están armonizando, las voces background tienen que tener su propio color. Voy a utilizar quizá los mismos procesos, pero los voy a configurar de manera distinta para generar el carácter emocional, o sea, todo gira alrededor de la cuestión artística, de qué es lo que quiere interpretar el artista, qué es lo que quiere expresar. Y eso ustedes lo están haciendo con los procesos que le están aplicando. Bien, entonces, lo que les decía, vamos a mandar aquí, en esta voz, entonces vamos a escuchar solo la voz principal. Una selva Y vamos a ver cómo actúa, esa voz ya está editada, entonces vamos a ver cómo actúa la cuestión de la afinación. Vamos a ir aquí a utilizar el Melodyne. ¿Han visto la última versión de Melodyne? Tiene una función ya muy chévere que es para trabajar también el Sibilance directamente desde del plugin. Entonces no tienen que utilizar y trabajar el siseo, no tienen que utilizar Deezer, sino todo lo hacen desde ahí. Bien, entonces pasamos nuestra voz acá. Voz principal. Cogemos el Melodyne, lo ponemos un poquito antes, le damos aquí al transfer y play. en una selva de 1000 ramajes se oculta ahora en el paisaje. Y aunque la busco, ella se esconde en sus 1000 formas. La traga el monte. Listo, tenemos la primera parte del verso 1. Entonces, acá, miren, analicen estas gráficas. Estas colitas que están acá, que siempre las va a mostrar cualquier corrector de tono, es lo que se demora en llegar a la nota. Esto no son 10 milisegundos por ahí, 15 milisegundos. ¿Sí? Sí, es el ataque de la frase. O sea, tengan en cuenta que en las voces la afinación la da la vocal.
el ataque lo dan las consonantes. Entonces, el siseo no lo voy a tener solamente en las S, también puedo tener siseo en las T's, porque hay unos que, sobre todo cuando cantan en inglés, que de pronto no lo hablan muy bien, entonces lo exageran. Sí, eso es, y lo voy a controlar con el deezer. En la versión última, cuando usted le pone en modo Sibilance, acá le aparece una región en rojo donde usted va a controlar inclusive el aire también. Entonces ahora, si nosotros cogemos y le mandamos esta voz, En una entonces pongámosla acá. Miren el vibrato, miren que sube aquí, o sea, miren que la región que tengo acá no está centrada al si, sino está llegando al la, pero la gráfica está subiendo al si, incluso toca el do, pero ese es el vibrato natural. En una selva. Entonces ahí le mandamos su Rosario Cher. Entonces, acá lo quitamos. Natural. En una selva. Cuando se van a corregir pedazos muy específicos, veamos más hacia adelante. En una selva de mi ramaje. Entonces, por ejemplo, este D, este que está acá. Hay cantantes, de pronto es su manera de interpretar, no me gusta, pero que se demoran en llegar a la nota, como que arrastran la nota. Entonces cogen y van a llegar de una nota y arrastran la nota. Sí, entonces como que ese arrastre, no, pero es que es para llegar y sí, no, es un glissando ahí que no funciona. Entonces esas correcciones, por ejemplo acá, yo puedo coger que esto realmente salga desde esta nota que es el fa sostenido, ese D. No se va a notar el cambio mucho, pero sí va a estabilizar un poquito la afinación ahí. De mí. Acá. Entonces, cogemos este y estabilizamos un poquito la afinación acá. No intenten tampoco cambiarle la dirección a la gráfica. Se hacer esto porque lo va a robotizar. Si ven aquí, venía así, le cambiamos la dirección. De mí. Le robotizó de una la voz. Solo estabilizamos un poquito. De mi ramaje. Bien. Esto no lo voy a modificar. Este vibrato tiene que ser natural y no me está afectando la afinación. Se oculta ahora. Por esta parte que está acá, entonces llegamos aquí al fa sostenido y miren la región donde está. Entonces estamos aquí en el acorde de fa sostenido mayor y miren dónde está esta región. Pero la gráfica está dentro de la nota. Si yo llego a poner, vamos a ponerla, toca aquí, siempre que ustedes se vayan a mover, tienen que quitarle el snap de la afinación porque si no los va a mover a la misma ubicación en la nota de arriba. Entonces le quitamos aquí en las opciones, pitch grid, no snap. Ahora, si yo muevo esto acá y dejo la región dentro de la nota, se oculta ahora. Ya, Se se fue. oculta ahora. Ya se fue la afinación. ¿Sí? Solo ese pedacito. No, entonces dejamos la gráfica. Ahí están, tenemos que ver el movimiento de cómo ataca la nota. Se oculta ahora. Inclusive, este ataque que está acá, lo vamos a bajar. Entonces vamos a dividir aquí de donde viene la colita del ataque y le bajamos un poco. Se oculta ahora. Y este vibrato lo bajamos un poquito. Se oculta ahora en el paisaje. Ahora sí queda un poco más Se oculta ahora en el paisaje. ¿Sí ven cómo se subió la afinación en el último pedacito del vibrato del paisaje? Entonces aquí vamos a quitarle un poquito de vibrato. Se oculta
restaura en el paisaje. Exacto, ese último vibrato. Eso hace que todo, cuando usted esté escuchando, eso suena bonito, ¿sí? No quiere decir que lo otro estuviera sonando mal, pero esto va a sonar mejor en cuestión. Y es muy sutil, tiene que ponerle mucha atención al detalle y entrenar su oreja. En el paisaje. Y aunque la busco, Entonces, ya en el paisaje. Y aunque la busco. entonces, listo. Digamos que vamos a dejar hasta ahí esa frase, para que me vayan entendiendo la vuelta. Ahora, acá tenemos La busco, ella se esconde. estos rasgueos de la voz Ella se esconde. son muy difíciles de controlar si no están afinados, porque eso ya tiene bastante contenido armónico, mucho más. Entonces, vamos, si cogemos acá, vamos a duplicar este pedazo. Ella se. Vemos esto. Vamos acá. Listo. Una cosa que olvidé decirles, siempre que estén afinando, dupliquen el canal que vayan a afinar. ¿Por qué? Porque el proceso, él está utilizando una carpeta temporal para pasar el audio. Si yo cojo en este canal, que este audio ya está desde el medio y borro acá, el audio va a seguir sonando. Y aunque la busco. Porque esto lo está trabajando desde una carpeta temporal. Entonces, en el momento en que ustedes se lleven el audio, que me ha pasado muchísimo, sobre todo cuando me entregan trabajos, llegan con la sesión, pero como el Melodyne tiene su propia carpeta temporal, el audio se quedó allá, en el otro computador, no está dentro de la carpeta del proyecto. Y llegan y no está sonando. O sí, les toca recuperar el audio que está ahí, pero ya está desafinado. Entonces, siempre duplicar la región. Entonces, ahora acá. Ella se esconde. Entonces, tenemos este pedacito que si nosotros cambiamos el algoritmo acá, aquí tenemos toda la composición armónica. Es como si estuviera haciendo un acorde. Entonces, en esa composición, en lo de la cuestión de la composición armónica, entramos a entender otra característica que tiene la voz, que son los formantes. Entonces, a partir de una frecuencia fundamental, en cualquier sonido, eso es algo físico, se desarrollan una serie de armónicos. Entonces, los armónicos tienen un orden. La frecuencia fundamental es el primer armónico. Después, todos son múltiplos. Entonces viene la octava, que cuando hablamos en octavas musicales estamos hablando del doble de la frecuencia. O sea, ¿cuál es la frecuencia de afinación occidental? 440. ¿Qué la es ese? ¿En la 3 o en la 4? Eso va a depender de la tesitura en la que estemos, si es anglosajona o si es franco-belga. ¿Sí? Los alemanes, el do central es el 3, aquí en el occidente es do 4. Y en la parte, bueno, no de occidente, sino de esa parte europea hacia oriente, el do central es el 3. Por eso en programas como Ableton Live, como Reason, el do central es en 3, mientras que en Pro Tools es el 4. Ahí varía. Entonces, cuando ustedes importan un MIDI, les toca bajar o subir una octava, depende en qué programa estén trabajando. Entonces, los armónicos. Se desarrolla una serie de armónicos. Los armónicos es lo que hace que se diferencien los timbres, es lo que nos hace que todas las voces de nosotros sean distintas, la composición armónica. Si yo cambio los armónicos, yo le puedo cambiar la voz a cualquiera. Dentro de los armónicos, entonces, cuando se resaltan ciertos números de armónicos, existe algo que se llaman los formantes.
los formantes es como un exceso de energía en cierto rango de frecuencias que se dan por un espacio determinado en la cavidad vocal. Bien, hay un formante que se puede dar aquí en esta parte, hay otro formante que se puede dar acá. ¿Y por qué? Porque la caja torácica, cuando va hacia las cuerdas, no es recta. Entonces, depende del espacio donde esté vibrando, va a ser distinto el formante que se va a resaltar. Los cantantes líricos, ellos tienen una técnica que para mantener el brillo de una nota o del canto, intentan mantener una vocal. Todas las vocales suenan distintos. Si yo hago una nota con la A, con la E, con la I, con la O, con la U, suena distinto en cuanto a brillo, ¿no? En cuanto a composición armónica. A, E, I, O, U, todo suena diferente, porque resalta diferentes armónicos, porque usted cambia el espacio a donde está vibrando la frecuencia. Es el mismo principio de los sintetizadores, las formas de onda de los sintetizadores. Oprima una nota y cámbiale la forma de onda. La nota sigue siendo la misma, pero el timbre cambia. Si usted toca un sol en un violín, suena el mismo sol que en la flauta o que en la guitarra, pero el timbre es distinto, porque los armónicos son diferentes. Si se resaltan ciertos armónicos que vienen con los formantes, entonces es cuando usted dice, bueno, esos cantantes, ¿por qué si llegan un poco más abajo que otro, la voz les brilla tanto? Y es porque están resaltando los armónicos que posiblemente no son la octava ni la quinta. Entonces, apréndanse los primeros 5 armónicos: octava, quinta, octava, tercera mayor y octava otra vez. Si se resalta, por lo general, cuando no le trabajan mucho al timbre, usted resalta el segundo y el tercer armónico, que es la octava y que es la quinta. Eso, pues, normalmente, o sea, hasta en un teclado, si usted escucha esto, bien, ¿escucha esto? Chévere. Pero si escucha esto, sí, suena más bonito. Y no es que usted esté escuchando un acorde en la voz, ¿no? Es solo cuestión tímbrica. Es como cuando usted está construyendo un sonido a partir de la síntesis, está generando otro timbre, un timbre de pronto un poco más agradable. Y eso era, por ejemplo, lo que tenía Pavarotti. Pavarotti, ¿por qué le brillaba la voz? Cuando llegó a ese do de pecho, famosísimo, que le dijeron, bueno, que son una chimba, pero hay otros cantantes que llegan mucho más alto con voz de pecho, pero no les brilla tanto la voz como a él. ¿Por qué? Porque resalta unos armónicos distintos. Tiene un brillo diferente en la voz por sus formantes. Y eso no es que lo controle, o sea, eso no se puede controlar. No es que yo diga, voy a resaltar ciertos formantes o voy a resaltar ciertos armónicos. No, eso acorde a la caja, no sé, a la manera como trabajó su posición en el paladar blando, en la lengua. Eso hace que cambie el timbre, pero eso es algo que se vuelve como inconsciente. Acá en la voz, entonces, si ustedes se ponen a trabajar con los armónicos, pueden lograr darle un timbre mucho más chévere, pero también le pueden cambiar totalmente lo natural a la voz de la persona. ¿Qué sucede en estos momentos de la música? Y hay muchos debates frente a eso. ¿Se trata de sonar natural o de sonar bien? Si no fuera de sonar natural, la mayoría el 80% de la música que existe en este momento se mocharía. Si fuera de sonar natural, ¿no? No estamos haciendo música acústica, todo eso. Entonces, se trata de sonar bien y utilizar la tecnología para eso. Timbaland, ¿lo conocen? Productor de Missy Elliott, de ¿quién más? De esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó, se me fue. Natalia Lafourcade, no. Nelly Furtado, exacto. Entonces, él está utilizando la IA ahorita. Está utilizando una inteligencia artificial para componer, pero no para qué, no para utilizar lo que le está generando la IA, sino para generar ideas. Entonces, está ahí. Y no es un delito, no es un pecado utilizar la IA. Utilizar procesos como Melodyne es utilizar la IA. Utilizar procesos como el autotune es utilizar la IA. Porque él está generando cosas que a partir de la detección y de un algoritmo con el que trabaja,
me está generando otro sonido. Entonces, si nosotros llegamos ahora acá, y en esta voz, entonces, vamos a una parte más adelante, donde hay un timbre acá. Las voces de efectos. Eso se logró con la armonización del harmonizer de Autotune, de Antares. Entonces utilizamos un proceso como estos. Y ustedes tienen la opción aquí de poner 1, 2, 3 y 4 voces. Pero ¿qué pueden hacer? No pueden ustedes automatizar un solo intervalo. Y ahí es donde ustedes empiezan, bueno, realmente se va a sentar a hacer el trabajo para poder utilizar bien estos procesos, porque le toca nota por nota coger y automatizarla. Entonces cogió la primera voz, el primer acorde, entonces hacemos un si menor, entonces viene después. Tiene que lograr esa armonía y el movimiento de la voz está haciendo esto. Voz FX. Esta no es esta. Creo que están sonando las dos al tiempo. Se me perdió acá. Listo. Entonces, tenemos nuestro movimiento acá de la voz principal. Este es el efecto que se logró con el autotune, que está apoyando todas las voces. En cada pedazo de la voz, aquí, usted tiene que coger, en esta voz, decirle, bueno, ¿cuál es el acorde que voy a hacer? Entonces estoy haciendo un si menor. Entonces la nota está haciendo. Listo, ese es el movimiento melódico. Estoy en el fa sostenido en el si menor. Entonces me toca poner acá, automatizar, para que esta voz me coja me complete el acorde. Entonces lo voy a coger aquí hacia el re. Bien. Tengo los intervalos acá. Entonces miren, tengo todos los intervalos hasta 2 octavas arriba. Pero eso es muchísimo, eso ya va a deteriorar muchísimo la voz. Recuerden que siempre que se le está haciendo un proceso a la voz digital, se deteriora. Por cada cosa que usted le ponga a la voz, se va a deteriorar. Entonces, listo, pusimos el primer intervalo acá. Ahora, a partir de acá, entonces, si lo estoy haciendo en Pro Tools, me toca coger que este parámetro se pueda automatizar y luego decirle acá el movimiento, perdón, ese no era el parámetro, era este parámetro. Y luego le digo acá, en el movimiento de la voz, listo, ¿cuál es el intervalo que voy a hacer? Entonces me toca coger este pedazo, le pongo cierto intervalo. El otro pedazo, entonces me toca ponerle otro intervalo, acorde al movimiento de la armonía. Eso por cada una de las notas. Y tengo 3 notas de los acordes para poder usted generar esa textura. Si no lo hace de esa manera, no lo puede poner automático, porque él no va a entender el movimiento de los modos de los acordes. Él no va a decir, listo, este es mayor, este es menor, sino hasta que usted automatice. Bien.
Esa es una de las maneras de armonizar y generar ese color. La otra, ¿cuál es? La que hicimos ahorita. Entonces, cojo este pedazo, que es lo que tenemos aquí al inicio. Una selva, Entonces, miren, tenemos unas voces que están haciendo un background, que son estas voces de intro. una selva de mil ramajes se oculta aún. Esas voces. Entonces, una voz. Todo esto fue generado a través de la inteligencia artificial, que es el Harmonizer. Y acá. Pisando la voz que se grabó natural, ¿no? Sobre la voz de Rosario, pues. No es que haya sido una sola voz y se generó toda la armonía, sino se grabaron todas las voces y después se duplicaron las voces a partir de la principal con el Harmonizer de Autotune para poder darle el color a la voz un poco más al género. Listo. Entonces, eso como herramientas de armonización. De las otras herramientas para poder agrandar las voces son las que les digo que pueden calentarlos como si fuera un preamplificador. Entonces aquí tenemos, vamos a quitar el Melodyne de esta. Una selva Y ahora miren lo que va a suceder de cuando mil empezamos ramajes a llevarlo hacia un sonido análogo se desde los oculta. plugins. Entonces podemos utilizar el NLS como procesador de preamplificador. Una selva de mil ramajes No es cuestión de volumen. Miren lo que sucede cuando se cambiamos los canales. oculta ahora en el paisaje. Y aunque la busco, Con la misma distorsión armónica. Esto suena con mucho más bajos. una selva Esto suena más limpio. de mil ramajes Esto suena un poquito se más vintage. oculta ahora. Ese es uno de los procesos. Este es otro que les va a funcionar muy bien, que es este Warm. Y esto lo que hace es emular un preamplificador de tubos. Esto le da muchísima fuerza a la Una voz, selva pero tienen que ser muy sutiles. de mil ramajes se oculta ahora Aquí le dimos la en distorsión el armónica de un preamplificador de tubos. paisaje. Mire, Y aunque la busco, ella se esconde automáticamente saca la voz. Pero ¿qué en sucedió sus ahí? mil formas. Que me sacó el sibilance de la voz. Entonces, después de esto, como hicieron la pregunta ahorita, esto me resaltó otras frecuencias. Entonces, ¿qué me toca hacer? Coger y controlar de una vez esas frecuencias. Y voy a coger un ecualizador dinámico. Entonces, cogemos este man de acá. Si pueden usar el de Fat Filter o el de Plugin Alliance, funcionan muy bien. Y aquí voy a escuchar hacia dónde está el Una sibilance. selva de mil Por ahí. Y ahora entonces, y aunque a manera de ecualización dinámica, le voy a decir que lo que más me va a atenuar son 5 decibeles. No los está atenuando todo el tiempo. una Aquí sigue igual. selva Entonces voy a mandar el ataque rápido para que me detecte la voz rápido y enseguida la suelte para que no me dé una sensación de compresión, sino solamente de color. Y empezamos a bajar el una threshold. selva de mil ramajes Listo. se oculta ahora Pero ya tengo controlado ese en el sibilance que me produjo la paisaje. distorsión armónica. Y aunque la busco, Esa es mi voz. ¿sí? Eso. ella se esconde en sus mil La hacemos de una vez al formas. frente. La traga el monte, una selva de mil Miren ramajes cómo la manda para atrás. De una vez se va la voz para atrás con eso. oculta Listo. ahora Entonces,
empezamos a poner nuestros procesos. Decíamos que ya, esta voz como ya la tengo un poco ecualizada, pero no estoy mandando los compresores, entonces vamos a mandar aquí la compresión dinámica. Después de esa ecualización y distorsión armónica. Si ustedes quieren que no les dé mucho color, van a utilizar un compresor tipo VCA. Esos compresores me ayudan a dar un poco también más de ponche, pero no me van a generar distorsión armónica. Un compresor como estos les va a funcionar bien para la voz, el API 2500, después de haber limpiado todo lo que necesiten limpiar. Si quieren darle un poquito más de presencia y empezar a generar un poquito más de color, pueden utilizar el poderoso 76. La verdad yo siempre uso ese y uso más que todo el de la versión de Universal Audio, que es una edición especial porque este compresor trabaja solo desde 4:1, entonces pues va a ser un poquito más fuerte, mientras que la edición especial de Universal Audio tiene un 2:1 que lo hace ser un poquito más musical. Y vamos a mandar un ataque rápido. Acuérdense que el 1176, el ataque del release funciona al revés, el 7 lo más rápido, el 1 lo más lento. Entonces voy a mandar release, ataque rápido y empiezo a comprimirlo no más de 3 decibeles. De mi ramaje se oculta ahora en el paisaje. En esos ataques, Y aunque la está fuertísimo. busco, No le voy a mandar tanto. ella se esconde. Ella se esconde Ahí me llevo a 3 decibeles y me toca compensar. en sus mil formas. Ella se esconde en sus mil formas. La traga el Entonces, lo máximo que llegué a comprimir, que fue en el ataque de la voz rasgada, llegó a entre 3, 3.54 decibeles. Lo otro va a estar comprimiendo entre 1, 1.5 decibeles, que no necesito más. Si ustedes ponen un compresor, no tienen que estar viendo todo el tiempo que está comprimiendo. Eso es como algo visual que nos da estar pegado a la pantalla. Y es que si nosotros no vemos que eso se está moviendo, no está funcionando el compresor. Entonces siempre tienen que estar viendo la aguja moviéndose. No, relajados. El compresor es para controlar las dinámicas que se están saliendo de control. Y pues si no hay dinámicas, pues todo bien. Relájese y deje que el compresor actúe solo. ¿Sí? Aparte que ya el control dinámico se hizo desde la automatización del clip gain, que es importantísimo para las voces, porque eso va a hacer que el compresor funcione de una manera más musical. Entonces, ahora, acá, sigamos con la voz principal, cuando vamos a trabajar con los procesos de tiempo. y perdí el rumbo, pero fue un sueño. Es que sí te vi. Entonces, los procesos de tiempo. Estamos manejando placa para la voz, room, delays y delays slap. La voz necesita protagonismo. Yo voy a utilizar para darle protagonismo en ciertas frases los delays. Entonces, para que quede en un hueco donde estuvo el espacio y ustedes le pusieron un delay. ¿Sí? Entonces ahí le dio protagonismo a esa parte. Pero, ¿de qué manera lo puede hacer mucho más fácil? Se puede coger y duplicar el canal de la voz. Entonces cogemos acá y duplicamos este canal de la voz sin el playlist, o sea, sin la región, y voy a coger solo el pedacito que voy a automatizar. Mil formas. Entonces cojo este pedazo de la voz. Lo bajamos acá y a este canal le voy a bajar todo el volumen. Ese canal no lo voy a escuchar. ¿Listo? Entonces en ese canal vamos a tener un efecto. Entonces voy a utilizar aquí un auxiliar donde va a ser el delay automatización. Pongo mi delay acá.
Si está sincronizado, bueno, como lo quieran hacer, lo pueden hacer también en milisegundos. En milisegundos utilizando la fórmula del delay para sacar el tiempo. Recuerden que el delay va sincronizado por lo general en figuras rítmicas con el tempo de la sesión. Y acá en el delay de automatización, pues le ponemos la entrada. Le voy a poner aquí bus 129, 130. Y en el duplicado mandamos el mismo envío, 129, 130, pero entonces lo vamos a usar en prefader, porque como no estamos escuchando el canal, necesitamos que solamente se escuche el efecto. Aquí lo voy a exagerar. Exageramos este efecto, un poco más de feedback. Lo filtramos, le quitamos el ruido. Ahí está solo el efecto. Aquí tenemos con la voz, le bajamos un poco el volumen al efecto. Me le dio mucho más release a la voz. Entonces, no tengo que ponerme a automatizar los envíos en cada canal para lograr esto. Simplemente duplico el canal. Ustedes van a coger solo los pedacitos que necesitan darle relevancia y mandan los efectos directamente de ese canal en prefader y el volumen del canal totalmente abajo, porque esto no lo voy a escuchar si no se me sube el volumen de la voz. Bueno, de lo que vamos hasta ahí, ¿tienen preguntas? ¿Cero? Listo, entonces continuamos. Para finalizar las voces, entonces, los procesos que hacemos de lo que les hablaba ahorita, de la técnica de compresión paralela. Este es mi canal principal de la voz. En este canal tengo todos mis procesos. Entonces tengo mi distorsión armónica, ecualización sustractiva, tengo un ecualizador multibanda también para controlar la dinámica en ciertas resonancias, esto me va a ayudar muchísimo. Tengo el control de las heces con el deesser y de acá entonces estamos mandando todas estas voces que son la voz principal a este bus. Este bus es el que me va a hacer el envío hacia los compresores que yo tengo de procesamiento tonal. Solo tengo 2 compresores acá. Entonces le puedo decir a este man, va a crear otro canal. Todo lo hago por auxiliares. Y esta es la técnica Brauweiser. Entonces, en este canal vamos a manejar lo que son los procesos de tiempo, porque como acá es donde estamos haciendo realmente la mezcla de la voz. Yo no estoy haciendo la mezcla desde acá, sino la estoy haciendo desde estos canales. De estos canales van a salir hacia las submezclas, que es el último canal de la cadena para llegar al máster, que son estas que están acá. Perdón. Hay muchos canales. Estas que están acá. Entonces, todos los instrumentos están llegando a las submezclas, de las submezclas sale a mi bus de mezcla y de ahí pues es el último procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Michael Brauer? El man cogió, procesó las voces, le hizo el control dinámico, el control tonal y luego envió a este bus. Desde acá está haciendo también los procesamientos paralelos. Si yo estoy haciendo una compresión paralela, lo estoy enviando desde este bus, no desde este, porque este solo es el control tonal de carácter emocional del tema. Mando a este bus y de este bus recibo la señal para 670, 1176, digamos que acá vamos a poner otro para darle un poquito más de brillo a la voz. Vamos a nombrarlo aquí. 670, este está. Voz 1176. Voy a poner acá en el bus 110. Entonces vamos a nombrar este LA2A. Un compresor que funciona muy bien sobre las voces. Entonces LA2A,
Esto lo va a mandar hacia el SM4, que es la submezcla donde están llegando todas las voces. Bus lead, este bus lead lo mandamos hacia el SM4, listo. Entonces, voy a crear todos estos envíos. Aquí mandamos 670. Mandamos 1176. Y mandamos LA2A. Listo. Todo lo vamos a mandar en prefader. Y aparte, aquí vamos a hacer los envíos que voy a tener directamente a los procesos de tiempo de la voz principal. Los vamos a trabajar desde acá. Los envíos de la manera en que yo los hago hacia estos canales van a ser diferentes en cada sección del tema. Las automatizaciones, perdón, los envíos los voy a mandar a cada uno. Entonces, este 670 lo voy a mandar como si saliera directamente del bus, 0, 0, 0. Y ahora, ¿cómo mezclo esto? Pues eso va a depender de lo que usted esté buscando en su sonoridad. Si quiere más brillo, ¿qué voy a mandar? Voy a mandar el LA2A. Si quiero un poco más de presencia y que se abra un poco en el estéreo, voy a mandar el 670. Si quiero un poco más de presencia acá al frente, voy a mandar el 1176, que sea un poco más agresivo. Entonces, este Poichild, que es un compresor Varimu, es un compresor muy lento. Esas compresiones que estoy haciendo acá en esos buses tienen que ser todas iguales. No puede estar usted comprimiendo con uno 4 decibeles y con el otro 6 decibeles. ¿Por qué? Porque cuando usted haga la automatización no se tiene que notar el cambio de dinámica, se tiene que notar es el cambio de color de la voz. Bien, si usted tiene solamente con 2 decibeles de diferencia, baila. Se notó que hizo una automatización de volumen y no le funciona en cuanto al carácter tonal. Bien, esto es como lo último en procesamiento que se le va a hacer a las voces de la manera en que yo lo suelo trabajar y muchas personas lo suelen trabajar. No hay lío en que usted no lo mande a 3 compresores, a 2 compresores. Usted puede mandar la voz directo, ¿sí? Al estilo Maserati, al estilo Lu Díaz. Él manda todo el procesamiento directamente desde el bus hacia la submezcla donde va ya, digamos, aquí yo voy a comprimir todas las voces, voy a lograr homogeneizar lo que es la voz principal, el coro, las voces background y todo lo que tenga que ver con voces naturales, diferentes a las de los efectos, porque los efectos van a tener su propio bus de procesamiento. Y eso es lo que hay en la cuestión de cadenas de procesamiento de voces. ¿Claro? Gente, asistente. ¿Preguntas de todo lo que hablamos hoy? Señor, si quiere pase y… Buenas. Comparando el trabajo de otros ingenieros de mezcla o así, ¿cuál es el error que cometen la mayoría de personas en el procesamiento de voces? O sea, que sea como un detalle que muchas personas cometen quizá inconscientemente a la hora de procesar voces. Sobrecompresión. Casi siempre. El compresor es el mejor amigo y el peor enemigo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, todo eso se basa en su argumento auditivo. O sea, de hecho, todas las decisiones son argumentos auditivos. De resto, todos son números. Usted, lo que digo siempre en las clases, usted puede aprender a manejar cualquier proceso con el manual. Descárguese el PDF. ¿Sí? Si usted se compra una consola, el manual le dice cómo manejar, le dice para qué sirve el fader, para qué sirve la ganancia, para qué sirven los envíos, para qué sirve el ecualizador. Pero no significa que usted tome buenas decisiones con eso. Todo se basa en su criterio auditivo. Eso es lo que lo hace artístico. Y de igual manera usted tiene que entrenar su oído. Así como cuando uno estudia música, uno lo entrena para detectar acordes, intervalos, ritmo, lo que sea. Usted tiene que entrenar su oído para detectar compresiones, ecualizaciones, resonancias, frecuencias malucas, todo eso. ¿Sí? Y la sobrecompresión
es una mala decisión auditiva. Solo es eso. De hecho, todo lo que suene mal es una mala decisión auditiva. ¿Qué es lo que hacen las grandes producciones? Usted seleccionar bien la textura en los instrumentos. Y vuelvo y le digo, o sea, eso lo digo mucho en las clases, no todos los bombos funcionan con todos los redoblantes. No todos los bajos funcionan con todos los bombos. Se pueden chocar muy fácil. ¿Sí? No, eso no es usted coger una reverberación y poner un preset y para adelante como el elefante, no. ¿Sí? Tiene que ser muy sutil y muy detallista con su manera de escuchar. Pero para eso se tiene que entrenar, usted tiene que sentarse a escuchar frecuencias, tiene que sentarse a escuchar compresiones, tiene que sentarse a escuchar procesos de tiempo. ¿Por qué le pongo una reverberación digital y no una de convolución? ¿Sí? En un mismo espacio. ¿Por qué le pongo el ecualizador F6 y por qué no le pongo el Q6? No todos los ecualizadores funcionan igual en las mismas frecuencias. Si yo puedo poner, digamos, a mí me fascina el Pultec, cualquier emulación de Pultec, de buenos desarrolladores, cómo funcionan las frecuencias altas en el aire, sobre todo porque es un ecualizador pasivo. Entonces, si usted le pone a la voz sobre los 10.000 con ese Pultec, eso suena una chimba. Pero no me gusta cómo suena, por ejemplo, el VQ de Waves que emula Rupert Neve. Ese VQ me gusta mucho para las frecuencias bajas. Pero entonces son cuestiones que se han hecho de usted sentarse, voy a poner este compresor con los mismos parámetros en esa voz, configurado exactamente igual. Prendo uno, lo apago, prendo el otro. Bueno, prendo el otro. Uy, ese está una chimba. Prendo el otro. Me va gustando. Entonces usted va también organizando qué es lo que va a utilizar. ¿Sí? Es que sucede con todo, no todos los instrumentos. No suena lo mismo un piano Yamaha que un Steinway, que un Bosendorff, yo qué sé. Entonces, todo es criterio auditivo, no hay otra cuestión. Todo lo hacemos a lo que estamos escuchando. Sí, pues, no son Beethoven, no somos Beethoven. Y bueno, la cuestión musical es otra cosa. Entonces, no hay otra manera. Escuchar. ¿Sí? Y entender el lenguaje, obviamente. Porque toda la música tiene un lenguaje, los géneros tienen un lenguaje, usted no va a hacer un solo igual en un pasillo tradicional que en un bebop, o que en un metal, o que en una salsa. Todo tiene su lenguaje y su manera de sonar, también su línea estética. Y la producción y el uso de procesos también llegan a eso, porque esto es creativo, esto es en complemento de la música, no al revés. La música puede sonar sola, pero pues esto no funciona si no hay música. Entonces, ¿de qué manera lo están pensando? ¿De una manera robótica y ser, digamos, masterizar por $2 y que todos son igual? No quiero decir que suene mal, así ya suenan bien, pero entonces todo va a sonar igual, si no está el criterio emocional de una persona. Eso es lo que lo hace distinto y es lo que lo hace artístico, en lo que sea. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si quiere, así y para que todos escuchen. Buenas, maestro. Más que un poquito fuera de lo que hemos venido hablando, el maestro ha venido hablando, hay ciertos plugins que nos ayudan mucho como a eliminar precisamente ese ruido en ciertas grabaciones que quedan mal hechas. Yo casi siempre utilizo uno de Waves, pero no sé si es que los parámetros muchas veces no me convence el cómo limpia. Creo que es el NS1 Noise. El Noise Suppressor, sí. Ajá. Entonces, a mí tampoco me gusta. sí, o sea, realmente es que no, digamos, hasta el momento no he buscado más procesos de cómo limpiar eso. No sé si hay una manera fuera de esos plugins de hacerlo de una forma más como manual, por decirlo así, con ecualizadores, si podríamos hablar de eso. Bueno, la cuestión del ruido depende de qué tan fuerte sea el ruido y qué tipo de ruido sea. Si es ruido eléctrico, eso es muy difícil de quitar. Bien, porque pues es algo que es demasiado invasivo. De pronto usted podrá quitarle hacia los bajos más que porque eso también invade las frecuencias medias, y en las frecuencias medias está todo el contenido armónico de la voz. Sí, y todo, pues, el mayor contenido
que tiene la voz. Y el mayor, en las frecuencias medias está casi todos, es donde hay más contenido musical en general, en todos los instrumentos. Cuando es ruido, es mucho más fácil de controlar. Lo que pasa es que también va a tener una consecuencia, es que le va a quitar brillo también a la voz. El noise suppressor funciona muy bien cuando usted quiere quitar ruido entre espacios de frases, pero funciona mejor cuando si está muy notorio en todo el X-Noise, el Z-Noise, los de Waves, hablando de la suite de Waves. ¿Sí? Eso le van a ayudar a quitar ese ruido que es como más de aire que el eléctrico. ¿Sí? Tenemos otro tipo de ruido que son los clics. Esos tenemos funciones en Pro Tools, si está directo sobre la señal de la voz o de cualquier otro instrumento, tenemos el lapicito de Pro Tools que me puede ayudar a bajar los clics digitales. Eso funciona bien. Y no lo quita totalmente, pero sí lo puede maquillar ahí con otros sonidos para que no sea tan notorio. Y tenemos el X-Click y el Z-Click, también de Waves, que me ayudan a quitar ese tipo de ruidos. Pero si está muy exagerado, no, otra toma. Porque pues, igual, o camuflar, como camuflaron el sonido de la puerta en Beat It de Michael Jackson. ¿Se han pillado eso en ese tema? Beat It de Michael Jackson lo conocen. Píllense cuando Van Halen estaba grabando el solo, píllense apenas va a empezar el solo, hay un cu, 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 cu. Y como estaban, el man no lo iban a interrumpir y no fue la mejor toma del solo, eso lo dejaron dentro del tema, parece que fuera parte del video. Y fue que el asistente llegó mientras el man estaba grabando el solo y le pegó a la puerta. Y ahí está, cuando vuelvan a escuchar Beat It, analícenlo. Ahí está el list. Bien, ¿preguntas? ¿No? Listo, eso fue todo por hoy. Entonces nos vemos.